Ok. Buenas tardes, somos de la Maestría de Educación Artística y estamos en la asignatura Artes Visuales, Historia, Expresión y Concepto, y vamos a estarle exponiendo sobre el tema de el arte en la antigua Grecia. Este equipo está integrado por las siguientes personas: Mayerlin Grullón, Jenny Enriquina Blanco, Ramona Encarnación, quien les habla, y Leonaris Bello Pérez. A continuación estaré hablando sobre la ubicación geográfica de la Grecia antigua. La antigua Grecia estaba bañada por el mar Mediterráneo y se situaba al sur de la península balcánica, comprendida también diferentes islas de los mares Egeo y Jónico y la costa occidental de la actual Turquía. El relieve griego está formado por cadenas de montañas, valles y llanuras. Grecia es un país esencialmente mediterráneo, muy aproximadamente a las costas de Asia Menor, la actual Turquía, lo que explica por qué sus conquistas se dieron primero hacia esta región. Su paisaje natural está íntimamente ligado al mar. Aquí vemos el mapa sobre la geografía y ubicación de la Grecia antigua. Los griegos fundaron una serie de colonias a lo largo del Mediterráneo occidental, como por ejemplo en la península ibérica, a través de las cuales expandieron su cultura, sentando los cimientos de la civilización occidental. Las regiones, tienen un clima mediterráneo con escasas lluvias y veranos cálidos. Abundan las montañas y los pequeños valles, lo que influye en un cierto aislamiento geográfico y una notable fragmentación política. Cada uno de esos valles e islas constituyó un estado independiente denominado polis. En la imagen podemos verlo. El arte griego. Se denomina arte griego al conjunto de manifestaciones artísticas producidas en la antigua Grecia. Estas producciones, especialmente la arquitectura y la escultura, ejercieron una influencia extraordinaria en la cultura occidental hasta el presente. Las fuentes para conocer el arte griego son los propios restos que se han conservado, aunque deteriorados y dispersos, las copias realizadas por los romanos a partir de la conquista de Grecia y finalmente las obras literarias o tratadistas escritas de la antigüedad, ya que la griega fue la primera cultura que se escribió acerca del arte y los artistas. Estas imágenes son un ejemplo del arte de la antigua Grecia. Dentro de sus características principales podemos mencionar que en sus inicios el arte griego recibió influencias de las civilizaciones minoica y micénica y especialmente de Egipto y la Mesopotamia, pero de pronto desarrolló características particulares bien diferenciadas. Otra característica es que se priorizó la representación de la figura humana de acuerdo con una ideal de belleza que respondía a una conceptualización intelectual y filosófica. Para esto se establecieron un canon, es decir, una serie de relaciones entre las partes de las obras que aseguraban el equilibrio y la armonía. Así. Muy bien. Gracias, Ramona. Ahora, Mayerlin Grullón, por aquí, le voy a hablar sobre la arquitectura griega. La arquitectura griega se caracterizó por el orden, la simetría y la proporción, el equilibrio y la claridad, sobre todo la armonía entre las partes y el todo, utilizando conceptos de módulos, siendo su unidad de medida básica complementándose con la escultura y el orden. Los órdenes griegos son el dórico, el jónico y el corintio. El dórico es el menos esbelto, la columna carece de base, apoyándose del fuste directamente al estilo bato. El jónico en sus proporciones son más estilizadas, las columnas son más altas y delgadas, y el capitel es un poco más decorado que el dórico.
En el corintio, este es el orden más ornamentado, vemos que es una modificación del jónico, ya que comparte sus características principales, diferenciándose en los ornamentos que cambian. Aquí podemos ver en la figura la clasificación de las columnas según sus órdenes, el dórico, jónico y corintio, cómo se ve el trabajo en el capitel y en el friso. También vemos en la clasificación de los templos griegos según sus columnas, cómo se llamaban según la distribución de ellas. Entre los edificios fundamentales, el arte griego se caracterizó por ser hecho a medida del hombre, es decir, antropomórfico. Se basaron en el uso de las matemáticas, en su deseo de crear el orden, la proporción y armonía. Había una estrecha relación entre el arte y el pueblo, debido a que las reformas políticas llevaban la democracia. Para los griegos, los dioses existen, creando sus construcciones santuarios para honrar a sus dioses. En la imagen que podemos ver aquí, la estructura del templo de Venus, vemos cómo se apoya la estructura en columnas y en el centro la estatua del dios de Venus. Entre las estructuras que se construyeron en la época vemos el templo, el teatro, el tolus, el santuario, el stadium, el hipódromo, el buleterío, el ágora y estoa. En las imágenes podemos ver la Acrópolis, parte más principal de su ciudad, donde en la parte superior vemos el Partenón, el templo más importante de la ciudad, en la parte baja el Coliseo. Buenas tardes, soy Enriquina Blanco y a continuación voy a hablar sobre las características de la escultura griega. El ser humano fue la representación de la belleza física y el equilibrio espiritual. El cuerpo humano desnudo era el objeto principal. Ellos necesitaban un canon artístico. La belleza se concibe como la proporción entre las partes. Otras de sus características son la búsqueda de la expresividad, la representación del movimiento, la expresión y la exteriorización de los sentimientos, así como también que estaba idealizada por lo que puede ser sereno y equilibrado. Además, se trabajaron las formas rígidas y dentro de los materiales utilizados por los escultores se encuentra el mármol, el bronce, la madera y la terracota, como lo podemos ver en las imágenes que están a la derecha. El periodo arcaico. La escultura griega se divide en 3 periodos, siendo este el principal. Este periodo se caracteriza porque las esculturas son de gran tamaño. Presentan un aspecto frontal, rígido y poco natural, de hombros anchos, cintura estrecha, brazos colgando, puños apretados y ambos pies en el piso. Además de que por influencias de otras culturas, los rasgos se ven con ojos grandes y sonrisas forzadas. De esta época o de este periodo son muy representativos los llamados kuroi, que eran los jóvenes atletas, como se pueden ver en las imágenes que están a la derecha. El periodo clásico es el segundo periodo. Este periodo se caracteriza porque la precisión de la anatomía y el realismo en sus posturas fue una de las características más fundamentales. Además de que esta época se considera como la época de mayor esplendor en el arte griego. Las esculturas muestran mayor movimiento, libertad en sus posturas. Además de un elevado grado de naturalismo, serenidad y de belleza idealizada. En las imágenes que están a la derecha podemos ver unas imágenes de esculturas y de frisos y de sus características fundamentales propias de este periodo. En estas imágenes también podemos ver algunas imágenes de torsos, de figuras femeninas, figuras masculinas, etc. El periodo helenístico, este es el último periodo de la escultura griega. Este periodo se caracteriza porque la acentuación de las formas era algo que predominaba. Se manifestaban los sentimientos y la expresividad de los cuerpos y gestos. Además de que adquieren mayor importancia las escuelas de formación, siendo las más importantes las de Pergamo, Rodas y Alejandría.
Además de que la obra más representativa de esta época es la de Laconte y sus hijos, esculpida por un grupo escultórico formado por Agisandro, Polidoro y Atenodoro. A continuación, pasamos con la compañera siguiente que va a platicar o a comentar sobre otro tema de este tema tratado. Gracias, gracias. Le habla Leonaris Bello. Le voy a hablar del arte de la antigua. El arte de la antigua Grecia se divide estilísticamente en 4 periodos: la geométrica y el arcaico, el clásico y el helenístico. Como se señaló anteriormente, la edad geométrica data alrededor del 1000 a.C., aunque en realidad poco se sabe sobre el arte. Precedente conocido como la Edad Media en el periodo del siglo VII a.C. El inicio de la guerra pensa generalmente como la línea divisora entre los periodos clásico y arcaico. Característica del arte griego. Es un arte que está de acuerdo con la realidad, es realista. Es un arte que se puede estudiar por los artistas tanto en la arquitectura. Es un arte muy fluida por la filosofía, en donde la religiosidad está regida por un politeísmo. Cerámica griega. Durante los periodos geométrico y geométrico, la cerámica griega estaba decorada con diseño abstracto. En periodos posteriores, a medida de la estética del cambio y la competencia técnica. Aquí tenemos unas de las cerámicas de la Grecia antigua. La cerámica griega suele estar firmada a veces por el alferro o el maestro de la alferrería, pero solo ocasionalmente por el pintor. Pintura clásica griega. La pintura clásica griega, como el periodo arcaico, se sigue usando para la decoración de piezas de cerámica o ornamentos escultóricos de la arquitectura griega. De la característica de la pintura arcaica se mantiene el predominio del dibujo, la importancia de la línea y la economía. Tanto los conocimientos de perspectiva, autonomía, alcanzando durante este periodo, no sería superado hasta el Renacimiento. Pintores de la Grecia clásica. Polinios de Tasos, Zeusi de Heraclea. Zeusi fue apreciado por su pintura de escénica cotidiana. Aquí tenemos unas de las pinturas presentadas por los griegos. Hasta aquí fue mi exposición. Y en la conclusión, basada en filosofía,